Yo esto lo veo un poco como nos enseña un poco la historia del arte. Si tú vas ahora a una librería y coges los libros de poesía que se han escrito últimamente, pues tienen un lenguaje que es distinto que si te vas a ver los libros que se han escrito de poesía de hace 300 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el lenguaje, digamos que terapéutico, igual que el lenguaje poético, igual que el lenguaje espiritual, tiene que renovarse. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces por hacerlo bien seguimos usando, es como si siguiésemos haciendo sonetos, que los sonetos son maravillosos, pero claro, ahora mismo los sonetos no hablan del mundo de hoy. Entonces yo creo que también es eso. Entonces, que es que el don, tanto el don terapéutico como el don artístico, tiene que ponerse por delante de la técnica, porque si se pone por detrás de la técnica se queda algo rígido, como sin claro. fuerza. Entonces, yo te diría que tú, o sea, como un poco así, es que te pongas tú delante. Sí, luego también tener en cuenta que muchas veces estamos pensando siempre como en estos términos que, claro, el lenguaje, todo el lenguaje espiritual, digamos, es un lenguaje simbólico, igual que el lenguaje poético. Entonces siempre tiende a, pues eso es un lenguaje, al ser un lenguaje muy poético, pues puede ser confuso como que parece que todo el sufrimiento va a llevar a un momento en el que va a haber. No, Vas a no, ver. o sea, no, si es que, o sea, tu vida puedes vivir, o sea, quiero decir que a lo mejor puedes vivir en un pueblo pequeñito y no tener ningún tipo de reconocimiento y nada, y eso es ser un éxito absoluto en tu vida. ¿Por qué? Porque has estado en lo que tienes que estar. Digamos que el ego tiene esta función como un poco circular, ¿no? Que es como, no sé, es como si tú estás, pues eso, estás en una reunión y están todos hablando y entonces dicen, pues vamos a hacer esto, y como tú no tienes nada que decir, pues dices, ay, pero esto no me parece bien, ¿no? O sea, creas un conflicto. Y entonces, ¿por qué? Porque es una manera de llamar la atención sobre que tú puedes aportar algo también. Entonces, creas un conflicto y eso genera una discusión, no sé cuántos, no sé qué, y entonces, ¿qué pasa? Pues entorpece todo el proceso que estaba produciéndose, ¿sabes? Y eso hacemos muchas veces lo que, digamos, un poco esta función, el ego, ¿no? Es como que se pone en medio y llama la atención. Claro. Entonces, muchas veces nuestro sufrimiento también es pues esto es como un conflicto que que has creado para llamar la atención sobre el qué, sobre la nada. Porque... Querida persona que estás al otro lado, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Viaja a tu centro. Esta vez vengo acompañada con mi ya querido monoperro, con quien hemos compartido una conversación maravillosa. ¿Sobre qué? Bueno, pues sobre el miedo, lo que hay detrás del miedo y las distintas protecciones que nos ponemos frente a, bueno, pues ese camino de transformación que es la vida. Así que bueno, como siempre, deseo de corazón que te sea de inspiración. Te recuerdo que acciones como dar me gusta, compartir o comentar, bueno, pues ayudan a que este espacio de Viaja a tu centro lleguen más personas. Y bueno, te comento que estés atenta o atento, próximamente vendrán novedades. Así que nada, te dejo con la conversación y como siempre, gracias por llegar hasta el final y por estar al otro lado. Adiós. A ver si ahora, A ver, ahora mejor, sí. si ahora mejor. Sí, como que a Buenos veces días, monoperro. ¿Qué tal? Muy bien. Qué alegría recibirte otra vez. Muchas gracias. Me da alegría sí recibirte. ¿Tienes alguna duda, algo que te gustaría charlar antes de empezar de lleno con a dónde No, vamos? no, que va, que va. Me dejo llevar. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, Hoy sí. te traigo yo un juego. Ah, sí, venga. Sí. Vamos a ver cómo me sale, porque me lo he inventado esta mañana más o menos. Vale. Pero bueno, como es nuestra tercera conversación, monoperro, que ya junto conmigo eres la persona que más veces has venido al podcast. Ah, sí, no Sí, me digas. sí, tú has venido a todas las temporadas. A mí siempre me gusta reconvocar a las personas con las que me gusta charlar y con las que pienso que podéis ofrecer otra mirada, ¿no? a este mundo. Ya, Y aunque creo que otras... Sí, perdón. sí, no, no, que digo que que me parece buena idea, no porque me toque a mí, ¿no? Sino porque creo que es verdad que estamos en un mundo demasiado llevado por la novedad, ¿no? Sí, así es. Y Sí, por eso sí. me gusta reconvocar, porque siempre se puede profundizar muchísimo en las conversaciones. No he escuchado las dos otras, sí que las dejaré debajo para que las personas, si las quieren escuchar, puedan vernos en Las Soledades Claro. Encontradas, en Maestra Soledad
Y ahora en Viaja a tu centro, que es como se llama esta temporada, veremos si es para siempre o para un rato, ya lo veremos. Sí. Pero esta vez te voy a presentar con un poquito Sí. más de formalidad dentro Venga. de este viaje. Entonces, Mono Perro, así como de primeras es dibujamante, tarotamante, escribiamante e inventamante, porque es una persona que se ha inventado a sí misma. Se ha inventado un nombre, se ha nombrado así y nadie sabe su nombre. Igual se llama José Antonio, pero lo llamamos Monoperro. Sí. Entonces, bueno, Monoperro sobre todo lo que considera más importante es lo que él puede hacer por ti, que quizás eso es lo que él sea. ¿Y cómo lo hace él? Pues lo hace a través del dibujo mágico, el tarot del espejo y consultorías artísticas. Y si no me equivoco, tienes 2 libros, que uno es el dibujo mágico y otro es el gran fin. Estoy en lo cierto con... Así es, así Hasta es. ahí la presentación que podemos hacer hoy. ¿Tienes algún libro que estés preparando o algo? Bueno, tengo varias cosas que estoy preparando, pero bueno, están todavía en el aire. Bueno, serán Sí, seguro. sí, sí. Y bueno, Monoperro, justo la charla que quería hoy tener contigo, quería que pudiéramos hablar sobre ese gran fin, porque Ujú. inventarse a uno mismo o crear esa... inventarse el mundo como tú te has inventado el tuyo, bueno, pues te ha llevado tu tiempo, tus crisis y tus berrinches y tus aceptaciones, ¿no? Esa rendición que... ¿Cómo nos contarías ese gran fin, Monoperro? Sí, además, parece como si al decirlo de esa manera ya hubiera acabado eso, pero no es así. O sea, digamos que eso también es algo que creo que es bastante importante, eh, no sé, hacer hincapié en esto, porque parece como si muchas de estos procesos o incluso muchas de las cosas que se proponen, ¿no? Que escuchamos y que se proponen, parece que te van a llevar a un lugar donde de repente todo va a acabar o todo va a estar ya en absoluta paz. Y bueno, eso sería también terrible, ¿no? Sería como una especie de muerte de la vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, esto que dices, que entiendo que es como una metáfora, ¿no? Lo de inventarse, crear la propia vida, no es algo literalmente, pero sí que desde luego es algo que bueno, pues es algo muy largo sí, Mm. y que nunca acaba, claro, nunca Claro, acaba. ¿cuántos finales vivimos en una misma vida? Porque todos son como Claro. transbordos que hacemos. Claro, por eso en realidad sí, lo de Gran Fin es como una especie de, ¿cómo se llama? Un fractal, ¿no? O sea, es como, sí, puede ser un gran fin de un momento muy grande de tu vida, pero también son pequeños momentos eh, pues, diarios en los que tienes como que acabar o volver a empezar. O sea, sí, morir y volver Entonces, un poco esa es la idea también, ¿no? Mm, De que en realidad hay como una lucha también por estar, o sea, que es un poco la paradoja que a mí con la que me gusta jugar, es como que hay que morir, o sea, tienes que morir como para estar vivo, tienes que ir muriendo o morir, porque en realidad estás muriendo a una idea de ti. claro. Y eso es, claro, y eso es algo que cada día en cuanto te levantas, ¿no? Te levantas, estás en esos segundos mágicos en los que todavía no ha pasado nada y de repente se te mete esa idea de ti y ya empieza todo a funcionar respecto a esa idea de ti, ¿Y ¿no? de qué manera dentro de las transformaciones? Porque son como transformaciones vitales, ¿no? Que vamos viviendo a la hora de pensar, de sentir y de experimentar la vida. ¿De qué manera tú has encontrado una estabilidad interior o una neutralidad interior dentro de la vorágine de sensaciones que te permita avanzar a pesar de ese miedo, ¿no? Porque el miedo es un compañero de viaje, no podemos decirle, no podemos apagarlo. De hecho, cuanto más lo apagas, más grande se hace. Claro. A ver, yo creo que en estas historias, yo, pues, a ver, ya tengo ahora 51 años y llevo, pues, mucho tiempo ya, pues ya son 3 décadas de,
pues de estar haciendo cosas, ¿no? Y entonces he probado muchas cosas. Entonces sí que he leído, en su momento leí muchas cosas también y tal. Y claro, lo que vas viendo es que hay muchos caminos que son contradictorios, pero en el fondo quieren llevar lo mismo. Y eso también es algo que también creo que es importante porque al final tú tienes que tener un criterio, ¿no? De dónde quieres ir, Mm. porque, no sé, por ejemplo, la meditación, una meditación tipo Zen sentado y eso pues te lleva a un lugar y hay otro tipo de prácticas que te llevan a otro lugar, aunque al final ese lugar es el mismo, pero bueno, pero son distintos Maravilloso esto. ¿Y lugares. qué prácticas tú Claro. haces para habitar esos espacios, Claro, Monoperro? entonces yo, por ejemplo, pues un poco, claro, digamos por mi personalidad, porque mi personalidad al final no es tanto lo que yo creo que soy, sino es como pues esa mezcla entre lo físico y toda la información que tú tienes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, digamos que mi paz viene de la guerra. O sea, yo, por ejemplo, no he hecho, no me sirven, a mí no me sirve, yo creo que a mucha gente sí le sirve y me parece genial, como por ejemplo con respecto al miedo, ¿no? Pues racionalizarlo, tratar de ponerlo aparte, de expulsar, sacarlo. No, yo al final lo que he hecho es meterme en el miedo. Entonces, y eso es un poco como, digamos, un poco mi método, claro, que claro ha sido eso. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pasa? Que como a mí me interesa también la creatividad y me interesa digamos, este tipo de producción artística de alguna manera, pues necesito también mi inconsciente. Entonces, sí, yo sí que he necesitado meterme en eso, meterme en el miedo, meterme en el sufrimiento, meterme en el dolor. Entonces, digamos, esa es la única manera que yo consigo tener un poquito de estabilidad dentro Mm. de una inestabilidad Claro, absoluta. pero como También te hablamos digo, la otra vez, que es porque eso te daba a ti pie, y estoy totalmente de acuerdo, a las creaciones, tanto las creaciones de los dibujos como las creaciones de las frases que nos regalas en Instagram, ¿no? Que esto viene de tú mismo entrar en esa conversación con lo que estás sintiendo sin evadir, que al final es entrar en ello de claro, lleno. claro. Pero fíjate, te quería comentar algo porque en la última conversación hablábamos de atender las diferentes voces que tenemos, ¿no? Que Mm, justo lo que hablabas, ¿no? Que a lo mejor son contradictorias en determinados momentos. Y hace unos días en un paseo me encontré a un señor que, bueno, pues había tenido su propio camino y mm, se había quedado totalmente solo por la forma de entender a sus propias voces. mm, Esas voces internas le dijeron: tú tienes que pelearte con toda esta gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el señor claro, lo que hizo fue, a rajatabla, seguir lo que le decía esa voz interna en vez de cuestionar. claro. Entonces, tú que justo por esa contradicción que tienen las voces, cuando está la voz del miedo muy elevada, justo previo al cambio, ahí hay que mantener un diálogo con esas voces porque para no darles toda la autoridad a esa forma de escucha interna. Claro. O sea, yo esto como lo veo es como si tú y yo fuésemos a ver una película, ¿no? En la que de repente pues hay un asesino que mata a otro y cuando salimos de la película tú me dices, oye, que tenemos que ir a denunciar este asesinato. Y yo te diría, pero es que es una película. No, no, pero es que ha ocurrido, lo he visto, lo he sentido, me lo han dicho, ha habido un asesinato. No, claro, es que las voces hablan, pero hablan también como nos habla el cine o nos hablan los sueños, nos habla con un lenguaje simbólico. Entonces, es verdad que, claro, eh, a ver, depende cómo sea el nivel de las voces, porque hay personas que oyen voces literalmente, o sea, como, entonces, bueno, eso sí que es más difícil, pero sí que es verdad que tenemos como un diálogo interno que te puede estar diciendo, mira esta persona, qué imbécil, no sé cuánto, no sé qué, y luego a lo mejor, pues, si tú te dejas, lo tomas literal, ¿no? Literalmente, pues puedes entrar pues eso, en situaciones un poco exageradas, Claro. como me voy a quedar solo porque luego ese tipo de personas, seguramente este señor cuando te encontró a ti estaba encantado de hablar contigo. Sí. Claro, porque en el fondo
está haciendo algo que no, seguramente no sea lo más adecuado para él, pero al final es como una especie bueno, de mala interpretación, ¿no? De lo Claro. que te están diciendo. ¿Por qué? Porque te está hablando con un lenguaje simbólico, ¿sabes? Entonces, Claro, este señor justo es que me parece interesante que entremos por aquí porque ahora mismo, según lo que yo voy viendo a veces, hay mm, mucha la espiritualidad y la escucha de, por ejemplo, hay personas que hablan de los ángeles, de canalizaciones y demás, pero mm, no se paran a reflexionar o lo que tú dices bueno, pues es una película, vamos a ver qué lenguaje simbólico hay detrás. Y se lo claro. creen todo de una manera que no hay una reflexión o ceden todo Bueno, este señor hasta vendió el coche. Te lo juro, me lo contaba Claro, y claro, le vino, como tú dices, pues le gustó encontrar a alguien con quien poder hablar claro. naturalmente de estas a veces locuras, ¿no? Que hay que transitar. Claro, pero a lo mejor es verdad que el pobre no tenía los elementos como para trabajar con esto. Y es verdad que, claro, sí que es cierto que, bueno, con eso que tú dices, ¿no? La percepción a veces es muy potente. Entonces tú puedes pensar que realmente estás teniendo una percepción, a ver, a mí me ha pasado, ¿eh? Que tienes una percepción es muy, muy, muy potente y es algo y entonces, bueno, pues sí que entiendo que haya personas bueno, pues que piensen realmente o sea, que Los Ángeles, y yo creo o sea, que de alguna manera sí que puede ser que efectivamente Los Ángeles le estén hablando. Lo que pasa es que eso, de alguna manera, tienes que ponerlo o sea, hay una traducción. Entonces, no, o sea, ese mensaje que tú estás recibiendo tiene que ser de alguna manera pasado por algún filtro, ¿sabes? Porque si el ángel te dice que mates a todo tu pueblo, pues eso tiene que pasar por un filtro, ¿entiendes? Claro. Entonces, yo creo que ahí la literalidad a veces es muy peligrosa. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que cuando alguien dice, ay, pues es que, yo qué sé, he visto tu futuro y yo qué sé, pues vas a tener un caballo, pues que porque te he visto montando en un caballo, dices, ya, pero es que yo monte en un caballo pueden, o sea, claro, ahí en realidad estás poniendo tus creencias también respecto a una visión concreta, porque puede ser que un día vaya y me alquile un caballo para montarlo, o puede ser que, yo qué sé, que O que el estés viendo un caballo sueño. simbolice otra cosa, distinta Claro, de alguna claro. una actitud que tú tengas que desarrollar en ti. Claro, entonces yo creo que ese también es un poco el trabajo del propio terapeuta de neutralizarse. Porque claro, mm, sí, yo he tenido experiencias con estas y muy interesantes, ¿no? Porque claro, pues eso, eh, si tú ves algo, ¿no? Tú, por ejemplo, ves a un niño y dices, guau, este niño es súper inteligente. Entonces piensas, como es súper inteligente va a sacar muy buenas notas, ¿no? Pero eso ya es tu creencia, ¿sabes? Porque a lo mejor un niño muy inteligente no tiene necesariamente que sacar muy buenas notas, o a lo mejor es justamente lo contrario. Entonces, claro, o dices, uy, este le va a ir muy bien en la vida porque es muy inteligente. Bueno, pues eso claro, entonces por eso yo creo que, digamos, hablando así en términos generales del terapeuta, ¿no? Como esta figura que mueve la información, tiene que ser lo más neutro posible, Mm, ¿sabes? sí, En es el sentido, sí, en el sentido de no poner sus creencias, digo, de no usar, porque siempre va a haber una traducción de lo que ocurre, ¿no? Tú cuando vas a una consulta, pues incluso el diagnóstico, por muy científico que sea, el diagnóstico siempre es una traducción, es darle palabras a algo, sí, ¿sabes? que ya depende del lenguaje que esa persona requiera para su momento actual Claro, y atravesar los miedos que cada uno tenga. Voy a ir sacando el juego claro. este, que vamos a ver cómo nos sale, que vamos a ver cómo nos lo inventamos, monoperro. Yo me he ido hoy a tu... Bueno, voy a compartir pantalla. Mm. Ya me dices si lo ves bien, pero me pasé por tus redes para coger algunas frases y de esta vez hacerlo diferente, la conversación. Porque para mí charlar contigo, eres una persona que Mira, admiro. ahora me ¿Te veo ves más chiquitito? no, me veo en los dos lados, con izquierda y una mano Ah, derecha. bueno, te has duplicado.
Pues como hoy quería hablar contigo de ese gran fin y también me gustaría que esto fuese de ayuda para las personas para atravesar tanto el proceso de creación artística de una obra de arte que tengan que hacer, como al mismo tiempo el proceso de creación de una vida, ese proceso de transformación de las decisiones y de la maduración del pensamiento que hay que tener, porque como estamos hablando, pues la literalidad dentro de la escucha de la emoción, de la percepción, pues bueno, pues hay que andarse con cuidado con lo que se traduce. Ya. Entonces, hoy me he cogido, no sé si son 5 en total, para charlar en base a estas frases. Tenemos esta: no es posible crear y a la vez mantenerse a salvo. Esta me parece Claro. súper interesante para el miedo que da a atravesarse. Claro. Sí, eso es algo que a mí me fascina, porque es una cuestión para mí fascinante, que es la de que cada vez que vas a hacer algo, en que vas a hacer algo como para expresar algo, hay una tendencia que, digamos, natural, pero no es natural, porque, digamos, es social, que es la de hacerlo bien. Hacerlo bien, ¿por qué? Entonces tú, por ejemplo, si tú ahora coges a un niño, no a un niño muy pequeño, pero a un niño un poco más mayor, ya de 12, 13 años, que ya un poco ha entrado en el mundo, ya está viendo las cosas, y le dices que presente un telediario, y aunque no haya visto casi nunca la tele y tal, va a hacerlo de una manera como él considera que es bien. Pues va a hacer buenas tardes, no sé qué, no sé cuántas. Entonces esto pasa mucho claro, pasa mucho en ámbitos en los que esto no debería pasar, ¿no? Cuando tú de repente pones un papel en blanco, pues hay una tendencia a decir, lo voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien porque voy a salvarme. Yo quiero que este dibujo sea muy bonito, pero no quiero arriesgarme a que sea horrible o a mostrar algo de mí que sea espantoso, ¿sabes? Es que sea monstruoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí siempre está ese juego, esa lucha, ¿no? entre esta parte que quiere que esa producción te represente, o sea, represente lo que tú piensas de ti, o sea, o tu ego, y la pulsión creadora que siempre viene de lo ilegal, siempre viene de lo nuevo, de Viene lo de que lo no ilegal, está. qué interesante. Claro, claro, viene de lo que no está, de lo que no está todavía en el mundo. Claro, Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que cuando tú pones algo que no está en el mundo dice, ¡uy! ¿Qué es esto? Y claro, te pones en peligro claro, totalmente, porque a lo mismo te claro, dejan de querer según lo que es para ti querer en ese claro, momento. claro. Entonces, bueno, pues eso, que entonces al final es una imposibilidad, que en realidad es falso porque tú también puedes hacer. Muchas veces estas frases que yo pongo nunca pretendo que sean verdades absolutas, cerradas, tal, porque es verdad que tú puedes ir a un curso, ¿no? Tú puedes hacer, que ahora se da mucho, ¿no? Tú puedes hacer un curso de pintura en el que te enseñan a pintar bien y que esa pintura, como está hecha bien y un poco va a ir por un canal donde todo el mundo quiere pues tener una pintura bonita en su casa, que también le represente, estás un poco apelando a esa, ¿cómo se diría? A esa, bueno, a esa parte que todos tenemos de ser decentes, a esa Sí, decencia general, y entonces es como, bueno, pues ese cuadro, digamos que hay mucha gente que tiene obras y trabajan mucho y les va muy bien trabajando en ese ámbito, pero en realidad no hay ninguna creación, claro. suelen ser obras que son más recreativas, ¿no? Sí. Como, entonces, bueno, porque al final, Claro, te viene un sentimiento de orfandad ahí. Si tú te expones a que a lo mejor lo que haces no gusta o no está dentro de la línea vendible o que tienen que pensar un poco para entenderlo, bueno, claro, pues te quedas en la orfandad o piensas que te quedas en la orfandad. Y aquí vamos a la siguiente: aleja la calma quien reniega la tormenta. claro, claro, porque o sea, en realidad al final ves es un poco lo mismo, porque claro, tú ves la tormenta no, que eso es lo que te decía antes, ¿no? Que tú estás en esa lucha interna y tal, y huyes de eso, ¿no? Huyes, pues con un montón de posibilidades, llamas a alguien,
yo qué sé, o miras el móvil, bueno, hay muchas maneras de huir de esa... No digo que mirar el móvil sea en sí mismo malo, ni nada, ni llamar a alguien sea malo, pero es como No, que yo creo que hay momentos en los que tú ves que está llegando la tormenta, entonces intentas cortarla. Y es verdad que eso, pues, lo que genera es pues claro. una tensión, ¿no? Es como si al final esa tormenta quedase ahí latente. Y, Entonces, y Monoperro, una pregunta, porque mm, como en realidad las tormentas son los que las personas evitan y buscan todo el rato habitualmente métodos o formas cerradas que les ayuden a atravesar la tormenta, cuando una tormenta, un método no siempre te va a funcionar, porque mm. depende de la tormenta y de la persona, ¿qué, qué no método, qué no método y qué no herramienta ofrecerías a alguien que está en una tormenta en este momento o que está en un momento de cambio profundo o indagando otra forma de crear y experimentar en su vida? Pues a ver, yo lo que creo es que tienes... A ver, yo digamos, lo que he hecho en estos momentos, que son bastante habituales en mi vida, por cierto, es, es, o sea, es como tratar de estar tratar de estar en eso, porque al final, ¿qué pasa? Pues que, digamos que ahora yo puedo, no sé, porque como tengo la experiencia, ya puedo hablar desde aquí y entiendo que nadie, como se dice, ¿no? Que nadie aprende con la experiencia de otro, pero es verdad que yo lo puedo decir y es algo que a veces cuesta un poco entenderlo. O aceptarlo, que es cuando tú estás estás pasando fatal, estás en un momento horrible y ves que los días pasan y eso no levanta y eso no tal, ese momento es muy bueno, pero, claro, dices, es muy bueno, Pero ya, pero duele. pero es doloroso, dices, ya, pero es que ese momento es muy bueno. Es como si tú le vas no sé, es como si te viene una semillita que está ahí metida dentro de la tierra y está llena de gusanos y hace un frío de muerte porque se está helando y te dijera, es que estoy fatal, me encuentro fatal, y tú dijeras, ya, pero es que estás ahora recibiendo toda la información. Entonces, esos momentos, a ver, esos momentos, un poco a mí lo que me salva es darme cuenta cómo en esos momentos es- digamos, se está reajustando todos los compromisos que he creado que no eran adecuados para mí. Se están reajustando. Entonces digo, Interesante. "Joder, qué bien, es como que, digamos, es como si fuera la vida que se está poniendo en marcha para salvar una cosa que le está atacando. Es como pasa como cuando ocurre la enfermedad, ¿no? Que tú puedes decir, ay, quiero salir de esto ya muy rápido, ya, pero es que es tu cuerpo que se está reajustando. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de estímulos que no eran inadecuados, Mm, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que tú vas haciendo, sin darte cuenta, vas haciendo compromisos con el hacer lo correcto, hacerlo bien, un ser como tienes que ser, ¿sabes? Como todos estos acuerdos un poco que yo le llamo como mentalidad de instituto, ¿sabes? Como, pues eso, hacerlo bien, ser correcto, no sé cuántos. Y vas haciendo pequeños acuerdos, y ¿qué pasa? Que eso va generando como una especie de estructura que al final un día, pues empieza, se hunde. claro. El Y ese cuerpo es el tiene gran que ir fin, también, el cuerpo tiene que ir tanto sacándolo a un nivel orgánico como a un nivel claro, vivencial. claro. Y digamos que ese es el gran fin, cuando todo empieza a arder la torre y se destruye la torre y tú en realidad, pues en ese Te momento, quedas desnudo. sí, claro, pero en ese momento lo que pone en el libro al fin que es que ese momento es cuando tú te pones a bailar alrededor del fuego. No puedes empezar ay, el fuego, no, tienes que bailar porque eso es un buen momento, eso es un momento De de gozo. reinicio. ¿Por qué? Porque algo que no era adecuado ha muerto. Claro. Entonces, sí, son situaciones dolorosas, pero bueno, yo siempre, siempre que me escribe alguien estoy fatal, no sé qué, pues le digo, joder, pues qué bien, porque eso significa que estás viviendo, o sea, que hay vida dentro de ti, Claro. que no ha aceptado todos los acuerdos que has metido, ¿sabes? Y que la vida te está regalando la oportunidad de crear una vida. Yo ahora mismo estoy en un Claro. cambio igual potente
que al principio fue un drama porque dijo, ahí va, ¿y cómo lo organizo ahora todo esto? Pero luego después del drama dije, joder, qué bien que tengo la oportunidad de crearme una nueva vida, qué maravilla. O sea que Claro, es como claro. tú lo quieras ver. Y ahora, antes de continuar con la siguiente frase Mm, mágica, primero quiero preguntarte qué es para ti el ego, porque como el ego tiene tantas traducciones y cada mm. persona lo entiende de una manera distinta, en esta conversación quiero centrarme en lo que es para ti el ego primero. Sí, para mí el ego es simplemente esa imagen que tú has creado de ti, ¿no? Que es con lo que te identificas, ¿no? Tú te identificas con, eh, pues sí, te identificas con ser una persona muy simpática, te identificas con ser una persona que ayuda a los demás, te identificas con ser una persona que hace las cosas muy, muy bonitas, muy correctas o muy bien, ¿no? O sea, o te identificas con alguien que es todo lo contrario, que alguien que es muy desastroso, al que todo el mundo le tiene que ayudar. ¿Entiendes? Pues son con identificaciones que al final son trozos de tu ser, pero nunca pueden ser tu ser completo. Es verdad que luego el ego tiene como una función, ¿no? Esa identificación no es porque sí, esa identificación ocurre para protegerte, porque eso es toda la información que tú tienes, mmm, pues ancestral, ¿no? Te han dicho, por ejemplo, yo qué sé, no tener muchos amigos es muy peligroso. Entonces tú te empeñas en tener muchos amigos. Claro. ¿Pero por qué? Porque, no sé, es una información, ¿sabes? Entonces el ego es eso, es como que te va, digamos, intentando salvar. Es como, yo lo veo como cuando te vas de viaje con alguien muy, muy pesado y te está diciendo, y tú dices, vamos a ir a esta playa. Ay, no, es que esta playa no, porque no sé qué. Ay, pues vamos a... O sea, siempre te está intentando llevar a un sitio. Como un Y poco la eso, pero eso parte que sí, no te deja vivir la experiencia más allá de lo que te has creído. claro. O bueno, hay gente que es al revés, que les lleva ya a vivir cosas Claro. a lo bestia. Pero la cuestión está en que es algo... para mí lo interesante del ego es que cuando tú empiezas a observarlo, ¿no? Como es una identificación, ¿no? Le puedes llamar la identidad también, ¿no? Como es una identidad, si la empiezas a observar, te das cuenta de que también tienen... Que no hay que apartarla totalmente, que hay que meterse porque también tiene mucha información sobre ti, Claro, era lo ¿sabes? que te iba a preguntar ahora. Entonces, entiendes de alguna manera que tanto hay que tener la parte no tangible, esta del ser, de comprender desde el ser, saber hacer la Mm, traducción simbólica y al mismo tiempo disponer de una mirada del ego flexible y abierta, ¿no? Que no es verlo como bueno o malo, tener una identidad o crearse una identidad en un momento dado, sino saber claro. la función que está teniendo y si en un momento dado la torre arde, pues bailar con la torre mientras se Claro. quema. Bueno, y sobre todo porque hay que tener en cuenta que este es el mundo de la identificación. O sea, tú no puedes estar en este mundo y no tener ego. Claro. O sea, si no tuvieras ego, directamente desaparecerías, porque es un mundo tangible, donde hay espacio-tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues es algo necesario, pero sí que es verdad que es algo que te permite el trabajo, ¿no? Eh, Entonces, la frase que venía después de estas preguntas, que era importante cómo definir para poder hablarlo mejor, el ego entorpece el proceso para crear un conflicto en el que llamar la atención para darse importancia señalando el conflicto que entorpece el proceso. Es que también hay como que leerla dos veces para integrarla, ¿no? El ego entorpece el proceso para crear el conflicto en el que llamar la atención para darse la importancia señalando el conflicto que entorpece el proceso. Y claro, pues como todas tus frases te dejan en una apertura de, a ver, porque claro, no son cerradas, que es la belleza de esto. Claro, porque en realidad, por eso, un poco es a propósito, porque digamos que el ego tiene esta función como un poco circular, ¿no? Que es como, no sé, es como si tú estás, pues eso, estás en una reunión y están todos hablando y entonces dicen, pues vamos a hacer esto y como tú no tienes nada que decir, pues dices, ay, pero esto no me parece bien, ¿no? O sea, creas un conflicto. Y entonces, ¿por qué? Porque es una manera de llamar la atención sobre que tú puedes aportar algo también. Entonces, creas un conflicto y eso genera una discusión, no sé cuántos, no sé qué, y entonces
¿qué pasa? Pues entorpece todo el proceso que estaba produciéndose, ¿sabes? Y eso hacemos muchas veces lo que, digamos, un poco esta función, el ego, ¿no? Es como que se pone en medio y llama la atención. Claro. Entonces, muchas veces nuestro sufrimiento también es pues esto es como un conflicto que tú que has creado para llamar la atención sobre el qué, sobre la nada, porque muchas veces lo que tiene la paz, y eso también es algo que hay personas que ya un poco han trabajado así, claro, que al final tú piensas, no, es que lo que estar en paz o estar iluminado y tal es algo, guau, es como, es un subidón. No, no, es al revés, es la cosa más aburrida, es un marasmo, o sea, es como una repetición constante, porque al final bueno, pues eso, el ego necesita como, ¿qué está pasando? Sí, es como un poco el refrán ese que dice que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el Mata rabo moscas con el matamos rabo, sí. Pues sí, es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues venga, voy a ir, mira, allí está mi pareja, pues voy a decirle que no sé Voy a qué, chinchar ¿sabes? a ver qué saco de aquí, Claro, ¿no? claro. Que esto me parece Sí, interesante con las cosas de la magia. Yo las he ordenado así intuitivamente. Tampoco sí. le he puesto atención, pero me he dejado llevar. Y ahora viene la siguiente. Cada medalla autoimpuesta es un peso que aleja la ligereza del ser. Claro. Ya, eso, bueno, pues también tiene que ver con esto, lógicamente, y es como esto de que cuando, eh, pues esa manera de hinchar el ego, ¿no? También, ¿no? Que es cuando, pues, que es hablar, eh, o sea, como necesitar medallas, ¿sabes? Como si tu ser en sí mismo no valiese. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú es como, yo qué sé, pues eso, llegas a una reunión y, bueno, ¿y tú qué haces? Ay, pues bueno, yo no sé qué, tal y cual, no sé cuánto, o sea, como... Y entonces la necesidad de que se te reconozca, ¿no? O eso, bueno, como ponerle algo de más al mero hecho de ser, de estar, ¿no? Pues a veces, ¿qué pasa? Pues que, que te da mucho peso, porque ¿qué pasa? Que cada medalla que tú te pones implica un compromiso, ¿no? Implica un compromiso. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, eso pasa mucho en la pareja, ¿no? Es como, yo es que sí, yo soy muy ordenado, porque o tú señalas el desorden de la otra persona, tú te estás poniendo una medalla de ordenado, entonces Claro. esa medalla te va a costar mucho peso, ¿no? ¿Sabes? Pues como si tú dices, yo qué sé, pues como si un político dice, yo voy a ir siempre andando porque no quiero usar coches oficiales. Entonces, claro, pues digamos, está señal, porque Mm. no, al final esa medalla de mí, eso que tú te pones como una especie Yo soy esto todo el rato. sí, de algo, como algo extraordinario, ¿no? O muy valioso, pues eso implica un compromiso para tu propio ser, ¿sabes? Ujú. Vale, y ¿Sabes? aquí Monoperro, sobre todo por el tema que estábamos hablando antes, que me parece importante apuntarlo, ¿no? Aquí hemos venido a una experiencia humana, te guste más, te guste menos, hemos venido a una experiencia humana. Y un ego o una identificación mínima o básica, pues yo qué sé, para Sí, moverte en el mundo, sin ir más claro, lejos. porque, pues digamos, es que este es el mundo en el que ese es el mundo de la identificación, o sea, no es posible no tener eso. Claro, sobre todo esto lo Serías digo. Sí, bueno, perdona que serías te como un corté. animal, ¿sabes? Perdona, sí, que serías como un animal porque no tendrías conciencia, entonces, eh, ¿sabes? Ni siquiera estos santones de la India que tú que ves. Yo conocí una vez una mujer que es como una santa, que ya está sentada y vas a verla y ella te mira a los ojos un segundo y cierra los ojos y pasa otra persona y le mira a los ojos y claro, realmente es pura presencia, pero también porque ella, pues eso, está sostenida por toda una comunidad y ella no hace nada. Claro. Ella también tiene ego, ¿sabes? Es esa persona que estáis Claro, sentada y qué claro, pasaría pero si no estáis, si no recibe a todas esas personas o no tiene claro. la comunidad. Claro, pero que también, pero eso no es malo en sí mismo, o sea, No, porque es que hace falta. Claro, lo que pasa es que luego el ego te puede llevar pues eso, te puede llevar a decirte, eres, no sé, a llevarte a lugares muy terribles, como lo que me has contado de este señor, ¿no? Que acabes viviendo solo,
una cueva. Dices, bueno, porque el ego me ha pedido eso, no porque sea lo que necesita tu ser. Claro, es por eso que me parece importante como redefinir estas coordenadas Mm, de el ser, el ego, la identificación, la no identificación y cómo, bueno, pues una ley mágica, ¿no? Que nos pueda servir para caminar con nuestro ser, pero que aquí somos humanos, te guste más o te guste menos, tienes un cuerpo humano y si te necesitas un equilibrio. De hecho, bueno, no sé si lo pondré en la conversación, pero me ha parecido interesante este dibujito que, para poder explicarte esto, pues mm. este dibujito que al final es un encuentro entre... Ah, sí, Es un encuentro en el punto, pero son dos fuerzas que se han de encontrar para generar ese punto y expandirse en la tierra, en el cielo, pero tú estás aquí y has venido claro, aquí. claro. Sí, luego también tener en cuenta que muchas veces estamos pensando siempre como en estos términos que, claro, el lenguaje, todo el lenguaje espiritual, digamos, es un lenguaje simbólico, igual que el lenguaje poético. Entonces siempre tiende a, pues eso es un lenguaje, al ser un lenguaje muy poético, pues puede ser confuso como que parece que todo el sufrimiento va a llevar a un momento en el que va a haber. No, Vas a... no, o sea, no, si es que, o sea, tu vida puedes vivir. O sea, quiero decir que a lo mejor puedes vivir en un pueblo pequeñito y no tener ningún tipo de reconocimiento y nada, y eso ser un éxito absoluto en tu vida. ¿Por qué? Porque has estado en lo que tienes que estar, ¿sabes? Entonces, no siempre hay una, o sea, como que el problema a veces es que pensamos que tiene que haber una recompensa y a lo mejor la recompensa ya está siendo. Sí, esa ostentación que todo el rato se quiere como ir detrás de la zanahoria, cuando la zanahoria lo mismo Claro. ya te la estás comiendo gustosamente. Claro, como que va a haber un momento en el que vaya todo el mundo empieza, ay, qué bien lo has hecho, y es como, pues a lo mejor es que, o sea, nunca va a haber llegar ese momento, y ese es el éxito, y eso es lo que, y eso, digamos, eso es el trabajo de la vida, ¿sabes? Vivirlo con paz, que la paz no evita la guerra, ni la Claro, tormenta. claro, y sobre todo sentirse recompensado constantemente. Claro. Que aquí viene Sí. no sé si de las últimas frases que he cogido, la capacidad sí, la capacidad en expansión reconoce su potencial, la capacidad atrapada desea ser reconocida, que es lo que Ah, estábamos justo hablando ahora. La repito a otra ver, vez sí, por favor. para yo también, como que mis conductos neuronales la cojan. La capacidad en expansión reconoce su potencial, la capacidad atrapada desea ser reconocida. Esta me parece muy interesante que puedas hablar sobre ella porque lo mismo Ah, es ese círculo mágico que necesita del equilibrio y del encuentro entre las dos. claro, también te digo que muchas veces o sea, que bueno, en general estas frases yo no me considero como alguien muy intelectual, como que no, sino son como más como frases que a veces, bueno, pues quizás porque me gusta compartir a mí, yo es algo que me divierto mucho y me encanta, sobre todo porque muchas veces tengo comentarios que digo, anda, pero si esto no lo había pensado yo, o sea, me pasa constantemente que, que entonces para mí no son tanto como sentencias, sino como juegos con los que se puede jugar. Entonces, esta de la capacidad, ¿no? En La expansión, capacidad en reconoce, expansión reconoce su claro, potencial y la claro, o sea, capacidad eso es a lo atrapada que me desea refiero. ser reconocida. Claro, y esto es un poco también, aquí no hay que engañarse, o sea, la capacidad en expansión no significa que tú estés ahí ya en un estadio con todo el mundo, no, a lo mejor estás en tu casa expandiéndote en tu ser está expandiéndose en su trabajo de oficina, de ser funcionario o de trabajar donde sea, ¿sabes? Y eso también es una expansión. ¿Y ahí qué pasa? Que estás reconociendo tu potencial, Claro. ¿no? O sea, esa capacidad en expansión se está reconociendo. ¿Por qué? Porque está en esa realmente en el O trabajo, mirando a la ¿no? persona que tienes enfrente en tu casa o contemplando una Claro, rosa, que es que la claro. expansión no es una expansión solamente material como tal. Claro, por eso te digo que ahí puede ser que ese lenguaje así un poco simbólico, poético, pues a veces confunda, como, ay, la expansión es eso, como que te aplauda la humanidad. Es como, no, si es que tú tienes que estar consciente de de dónde estás tú, ¿sabes? Porque a lo mejor para ti sería lo peor del mundo que de repente tuvieras muchísimo reconocimiento.
De hecho, yo he conocido casos en los que el reconocimiento les ha destrozado la vida, porque, bueno, porque ha sido algo casi un poco artificial. Entonces, No estaban preparados, o sea, no habían preparado el camino al claro, porque a reconocimiento. veces, no sé, es como de repente la gente que dice, ay, quiero ser millonario, y dices, ya, pero tener un montón de dinero implica también tener un montón de problemas. O sea, tienes que haber como una madurez interna para cada cosa, ¿no? Pero bueno, como si me ponen a mí ahora con 14 hijos de golpe, pues es como, Dios mío, me pongo loco, o sea, Claro, ¿sabes? pero Pero bueno, es esa maduración del pensamiento, de la reflexión y de la presencia, que es muy claro, importante. claro. Y entonces, bueno, pues eso, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la capacidad está atrapada, digamos, que es como que no le permites expandirse, no permites que eso bueno, por creencias, por también enganches emocionales, ¿no? Porque muchas veces son como enganches emocionales a recibir emociones, ¿no? Es como la gente que quiere estar siempre reenamorándose. Me quiero reenamorar. Entonces, claro, así no puedes tener una pareja porque tú necesitas siempre la emoción de reenamorarte, La ¿no? De dopamina enamorarte de otra. Claro, de lo nuevo que hablabas al principio de la claro, conversación. claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esa capacidad que está atrapada, ¿no? En un círculo vicioso, pues entonces siempre está buscando el reconocimiento, porque si no la reconocen, no existe, ¿sabes? Entonces, eh, Claro, ya te digo, pues eso, o sea, es como que es algo un poco también, al final esta frase es algo muy sencillo, ¿no? Es como si el grifo está, o sea, si el agua está fluyendo por el río, pues ya el agua está reconocida, se reconoce en sí misma como que es agua, pero si el agua se estanca, necesita, ¿esto qué es? ¿Esto es mierda o es agua? No, es agua, vale, ¿sabes? sí, y aquí Pero, viene seguida la frase última que he cogido para esta conversación. Es en el fracaso donde está la lucidez que el éxito necesita, que te da la ya. humildad, ¿no? De... Claro, sobre todo, a ver, yo también, ya te digo, hablo desde este lugar de, pues un poco, pues donde estoy yo, porque claro, a lo mejor esto, no, pero incluso esto, yo he hablado con personas que son, te digo, grandes empresarios o personas que se dedican a hacer inversiones así muy potentes y al final es lo mismo, o sea, mm, es el fracaso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que en el fracaso es donde, es en esa oscuridad del fracaso donde tú puedes encontrar la luz de lo que es el éxito para ti, ¿sabes? De lo que es el éxito. Porque, ¿qué pasa? Que el éxito en sí mismo es algo que es algo como... Claro, porque como es una abstracción, ¿no? Porque realmente el éxito nunca, o sea, es una abstracción, es como una meta que no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues tú te puedes decir, o sea, quiero decir, como que el éxito no es algo, ¿cómo se diría? No es algo objetivo, ¿sabes? Es algo muy subjetivo. Entonces, y además es algo muy inmaterial. Entonces, pero sí que es verdad que a un nivel interno, solamente cuando tú fracasas, también de alguna manera le estás dando un espacio a tu ser, porque de alguna manera, digamos, el ego no lo entiende, no entiende el fracaso, no puedes sostenerlo. Es como el humor. El ego no entiende el humor. Entonces, si tú te ríes de cosas para Contigo, ti claro. serias, claro, cuando tú te ríes de cosas serias o haces bromas de cosas importantes, el ego de alguna manera no sabe por dónde ir. Y eso pasa también ya te digo, con el fracaso, como que el ego no lo entiende, intenta siempre salir adelante, pero cuando tú te quedas en el fracaso, digamos, estás viendo la luz de lo que realmente Claro. necesitas tú y lo que para ti va a significar el éxito, digamos. Claro, cuando paras y decides no escapar de lo que está sucediendo, sino contemplar Claro. realmente la situación, que bueno, esta es una frase que no la llegué a poner en las que tenía aquí, Mm, pero sí que el día que lo preparé ponía eso, y que el ridículo es la puerta al conocimiento porque es la propia identidad, porque la propia identidad no lo soporta. Entonces, a través de claro. ese reírte contigo, bueno, yo antes, Mm, cuando he preparado esta conversación antes de que entraras, he estado jugando para entrar desde otra manera, porque
si no nos ponemos Claro. como muy serios y es como, pero bueno, si esto es un juego también. Claro. Voy a hablar con Monoperro, sí, vamos a hablar sobre cosas que quiero que inspiren a otras personas, pero si estoy rollo Rottermeier, pues así mal vamos. Claro. Claro, por eso sí, claro, porque también es un poco lo que la de la frase esa primera, ¿no? Como que tú al final, siempre que haces algo que es una creación, o sea, que digamos, es algo que viene de la oscuridad o de lo desconocido y pasa a lo conocido, siempre va a ser algo un poco ridículo. Entonces, hay muchas de las cosas que hoy tenemos como totalmente asumidas y que nos encantan, que en su momento fueron cosas muy ridículas. Sí. Entonces, bueno, pues es también, sí, y Hacer eh, estos juegos claro. Y Sí, perdón. Y yo te iba a preguntar, entonces, ¿tú no nos quieres contar un poco cuál está siendo tu gran fin? Mi gran fin está siendo, wow, esto te lo cuento a ti ahora y ya veremos si luego lo dejo, pero mi gran fin está siendo un decir que se acabó una versión de mí que Mm. se esclavizaba para conseguir cosas. Ah, claro. Se esclavizaba porque creía que no tenía valor o Mm. que su forma singular de ser no podía ser reconocida porque a quién le iba a gustar esta forma de reflexionar Claro, y demás, claro. ¿no? Entonces, pues ha sido un salto muy humilde, porque además me voy Mm. a mi pueblo a vivir una temporada que era lo último que quería hacer. Claro, Era el paso que estaba intentando evitar y me dije a mí misma, mire, el primer paso que intentes evitar, que sea el primero a dar. ya. Así que eso hice. Así que bueno, ese es mi salto al vacío. Me voy al lugar del que siempre me quise ir. Voy a estar allí una temporada y a crear desde allí de la Claro, otra manera. y ahí también es interesante esto, ¿no? Incluso o sea, para entender tu propio trabajo, ¿no? Con tu podcast pues que en realidad es lo que decíamos antes. Gente que hace podcast que están muy bien hechos, que son muy adecuados, que están con ese lenguaje, con todo esto, pues va a haber muchos, pero claro, ¿qué pasa? Que tú tienes que entrar digamos, este es un lugar donde hay un montón pues eso, de objetos consumibles, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre lo que pienso es como, ¿desde dónde vas a hacer la lucha? ¿Desde hacer lo mismo que hacen muchísima gente que tiene muchísimos más medios, que tienen, o sea, que no, hay una lucha que no vas a poder perder, que es que seas tú, Claro. que lo hagas tú a tu manera, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso implica también, pues claro, mostrarte, ser más vulnerable, digamos, o sea, mostrar más tus defectos, o sea, que muchas veces nos perdemos en todo eso de la perfección técnica, que sea todo como pues muy, o sea, como muy profesional y en realidad justamente es lo que no, lo que hay, yo creo que hay muchísimas personas que necesitan, que no quieren eso Claro. porque eso ya lo tienen más que vivido y más que visto. Esto es súper interesante porque, bueno, sí que quiero hacer que este proyecto sea realmente un medio con el que vivir y ayudar a muchas personas con él, porque entiendo que muchas Claro. personas necesitan reflexionar sobre esto. Mm. Ha habido en partes de mi viaje en el que yo era muy espiritual y veía que no se podía reflexionar, y en otras partes Claro. que se reflexionaba mucho pero no se sentía. Y yo entiendo que hay que hacer un puente entre la filosofía y la mística. Y Claro. me llevará el tiempo que me lleve, pero sé que esto me trasciende a mí. Y ya te lo comenté la otra vez y me parece... Con los medios que tengo sé que he mejorado mucho para inventármelo yo. Oye, Claro, bastante claro. bien va. Sí, Pero sí que tanto seguir adelante con el podcast de la mejor manera, teniendo en cuenta que compito conmigo misma, no compito claro. con mastodontes, Sí, y que quiero hacer algo que ofrezca un sentido a las personas, dentro que también hay que jugar con, con el que estamos en el mundo, ¿no? Y que hay que utilizar a veces, como hablábamos en nuestra primera conversación, por ejemplo, con la palabra terapeuta, para hacernos entender. Yo sé que a claro. veces tendremos que, tú y yo, para las consultas o las creaciones que hagamos, tendremos que utilizar a veces lenguaje para
hacer para que se haga entender de alguna manera dentro de lo abstracto, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo lo contemplas tú eso? Porque eso me parece súper interesante, tanto para ti, tus creaciones, como la mía y las personas que quieran crear Claro. algo con sentido. Yo esto lo veo un poco como nos enseña un poco la historia del arte. Si tú vas ahora a una librería y coges los libros de poesía que se han escrito últimamente, pues tienen un lenguaje que es distinto que si te vas a ver los libros que se han escrito de poesía de hace 300 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el lenguaje, digamos que terapéutico, igual que el lenguaje poético, igual que el lenguaje espiritual, tiene que renovarse. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, por hacerlo bien, seguimos usando... Es como si siguiésemos haciendo sonetos, que los sonetos son maravillosos, pero claro, ahora mismo los sonetos no hablan del mundo de hoy. Entonces, yo creo que también es eso. Entonces, para mí una cosa fundamental, que es una cosa que puse el otro día en la última publicación, creo que es que, bueno, ahora no lo voy a buscar, que es que el don, tanto el don terapéutico como el don artístico, tiene que ponerse por delante de la técnica, porque si se pone por detrás de la técnica se queda algo rígido, como sin fuerza. Entonces, yo te diría que tú, o sea, como un poco así, es que te pongas tú delante. Te pongas tú, o sea, que se sepa quién eres tú, que no eres solamente como una presentadora, no, tú eres una persona que tiene un camino, claro, y que lo pasa bien, que sabe cosas pero desconoce muchas, que lo hace bien a veces y lo hace mal a veces. ¿Por qué? Porque eso es lo que al final, cuando tú ves a alguien que tiene éxito, pues dices, uy, esa persona está allí, yo estoy aquí. Pero cuando ves a que alguien que es como tú, que lo ha hecho fatal y todo eso, y lo intenta hacer y tal, pues tú te reconoces con esa persona. Sí, ¿sabes? La humildad, sí. Para mí eso, lo de irme a mí, lo de hacerlo de esta manera es para realmente, para volcarme 100%. Salga bien, claro, o salga bien, porque sé que salga lo que salga, o sea lo que sea, va a ser bien. Claro, pero si es que además, mira, hay una cosa que también pasa, que es que pasa mucho que alguien empieza a hacer algo y como no tiene reconocimiento lo deja. No. Y entonces es como, no, tú sigue, y dices, ya, pero es que, bueno, tú sigue. Porque mira, yo una cosa que yo no me siento que haya tenido un éxito, bueno, es que es objetivo, no he tenido un éxito grandísimo en ningún ámbito, pero hay una cosa que a mí me hace sentir muy bien, que es que llevo muchos años haciendo lo mío. Eso es súper bonito y de hecho me parece interesante que lo traigas porque tú te has creado tu marca, ¿no? Tú eres Monoperro y lo que ofreces es lo que hace Monoperro y lo has conseguido insistiendo para tú entender lo que haces, que es lo mismo que probablemente yo misma he tenido que hacer hasta llegar aquí. Sí, diría que más que insistiendo, desistiendo de intentar otras cosas. Pero bueno, que al final es eso, que es como que, mira, yo he hecho lo mío y claro, pues digo, y bueno, dice, vale, y cuando te mueras, pues mira, me da igual, que quemen todo lo que... O sea, que desaparezca todo, pero es que yo he hecho lo mío durante muchos años y eso al final a mí es lo único que me salva porque si no estaría sufriendo mucho. Yo insisto, Monoperro, que como has vuelto a traer que no eres inteligente, es que hay distintas inteligencias. Y yo insisto en que es importante reconocer todas las inteligencias y que el mundo o este organismo en el que vivimos, bajo mi punto de vista, correcto o incorrecto, pienso que necesita volver a recordar otras inteligencias. Entonces te lo vuelvo a insistir, porque veo que la otra charla no te quedó claro. Claro, total. Sí, es súper interesante. No, está claro, que uno tiene que saber dónde juega. Y yo sé que yo me siento más cerca del bufón que del rey o que del jefe del ejército. Y al final, ahora ya, y eso también es un éxito, ¿no? Es como sentirte bien en ese lugar arquetípico que tienes, ¿no? ¿Sabes? Ayer un amigo me preguntaba, ¿y a quién sigues tú en redes que ahora mismo te guste? ¿No? Porque se quejaba de es que no hay nadie que me ofrezca en este momento algo de valor. Y yo dije, bueno, pues a mí Monoperro me parece una persona que insiste, que está en una constancia y que lo está haciendo a su modo, está siguiendo su moda. Dentro de que las redes sociales están cambiando, pero él se está manteniendo a su forma. Claro, a su forma perdón por la forma, que sabemos que la forma es flexible. Pero que también, eso también es importante, es como
si las redes, porque las redes son algo muy cambiante, estás en base al capricho de unas máquinas o de Sí. unas personas, entonces también eso nos ha pasado a todos, como que de repente en un momento dado teníamos un montón de reconocimiento y tal, y luego eso lo cambiaron y pasamos a que no nos veía nadie. Y en ese momento también eso es bonito y importante, ¿no? Es como decir, oye, si esto lo quitan, ¿qué me queda a mí de mí? ¿Qué queda de mí? Y yo eso es algo que lo tengo clarísimo. Es como si esto es un lugar donde yo me lo paso genial, me encantan las redes y me gusta un montón compartir y ver a otras personas. Pero si eso desaparece, yo tengo mi vida. Claro. ¿Sabes? O sea, yo tengo Mm. como yo tengo como mi expansión y seguiría haciendo casi lo mismo. Simplemente no lo metería en el móvil, pero haría lo mismo. En la conversación que te escuché, la última, que fue de las primeras, ¿no? De 2021, que Mm. hablabas de... Es que es algo que me llama la atención, que lo del tema de activar, no sabría cómo expresarlo, porque tú decías que tú aceleras la magia, pero es súper... Eso me hackeó lo que viene siendo cuando te escuché y dije, pero es que no se puede acelerar la magia. Porque la vida es que me cuesta, no sé cómo traducir esto que se me queda enganchado en la No sé cuándo garganta. dije eso ni por qué dije eso, pero... Fue en un paseo en Irlanda, no sé si estabas en Sí, sí, Irlanda, ¿no? sí, En sí, ese sí, paseo, estaba en Irlanda. pero es como que, Pero, como claro, tantas personas quieren el proceso acelerado, quieren el mm, resultado sin pasar ah, por ciertos caminos que hay que pasar, la magia no te va a dar magia porque sí. ya. ¿Cómo es para Sí, ti ese proceso mágico, Monoperro? a ver, yo creo que está claro que tenemos, internamente tenemos como procesos de maduración y para mí eso es muy importante. Por eso tú, cuando vas yo qué sé, ahora que hay muchas ofertas, ¿no? Haz un curso y consigue esto, Materialización y... y No, materialización y tal. ¿cómo lo Digo, llaman? No me sale ahora. sí, Sí, no me bueno, sale no sé, ahora. hay muchas cosas, ¿no? La atracción o no sé cuántos, Sí, entonces, sí, pero si eso al final es tu proceso de maduración interna. Y entonces eso, tú no puedes, tú no puedes sobredimensionar o sea, tú no puedes exagerar esa maduración, pero sí que es verdad que hay elementos, o sea, y que hay, por ejemplo, yo solo he vivido, hay momentos en los que tú vas yo en un momento dado de mi vida encontré un terapeuta que sí es verdad que haciéndome unas sesiones era kinesiología en ese momento y hablándome, eso de repente yo cambió algo mm, y no es que digamos que a mí me pasara de estar en el lunes a estar en el jueves, no, yo tuve que pasar por el martes, el miércoles, el jueves, ¿sabes? Pero la cuestión es que al cambiar mi percepción, al darme, bueno, porque este hombre lo hacía todo a base de tortazos, o sea, tortazos verbales, pero eran tortazos absolutos. ¿Sabes? Te quedabas ahí como, uff, incluso a veces se te saltaban las lágrimas porque eran verdades tan dolorosas, pero ya. claro, ¿qué pasa? Que te cambiaba la percepción y de repente veías el mundo de una manera totalmente distinta, o sea, entonces eso sí que para mí es algo que podría decir que es algo mágico, porque en realidad dices, objetivamente, ¿qué está moviendo este tipo? Si además está haciendo algo que ni siquiera, o sea, es como, no es medible, no es objetivable y tal, no, porque está en un plano que realmente, que es un poco la historia también, ¿no? Que es como un plano que no está regulado, ¿sabes? Claro. Está en lo oscuro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que son personas que traen, bueno, que es eso, traes algo de lo oscuro, ¿no? A la luz. Claro, pero fue la verdad. Es la verdad realmente lo que hizo, Claro. la verdad y el persistir. Lo Claro, que, porque cuando tú te metes en una película y estás ahí súper angustiado y estás enfadado y estás deprimido, es porque estás fuera de la verdad, sí, ¿sabes? Has perdido la relación con la verdad, ¿sabes? claro. Entonces, Y ¿cómo te has metido bueno, te has metido, perdona? sí. Sí, eso, que te has metido en una película, ¿no? Y te la estás creyendo. Y dices, joder. ¿Y cómo ayudarías a las personas, a mí misma a veces también? Porque como aquí sobre todo hay que entender que todos somos humanos, ¿No? que hemos aprendido cosas y nos quedan muchas por aprender.
¿Cómo ayudarías a las personas, según tu propia experiencia, a saber distinguir ese dolor que es el que te lleva a una verdad y el dolor en el que te quedas por el miedo a avanzar? Por lo que acabas de decir, ¿no? Mm, A ver, yo creo, claro, Porque tiene matices hay, ese... claro, porque hay un tipo de dolor que viene y hay un tipo de dolor al que tú vas. Entonces, cuanto más huyes del dolor que viene, más duele, o sea, ese dolor más duele, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estás como así, temblando y el dolor está como dándote. Es como si alguien te diese con un dedo así y tú estuvieras ahí muy incómodo, pues al final ese dedo te dolería mucho, pero es un poco como, no sé, como las artes marciales, es como que tú tienes que ir Claro, ¿no? Es como que te enseñan en las artes marciales, te enseñan cuando te pegan un puñetazo, tú no tienes que huir del puñetazo, porque entonces te lo llevas de golpe, ¿no? Te claro. tienes que meter dentro del puñetazo, porque entonces ya le estás, bueno, pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Es como hay un dolor al que si tú te metes en ese dolor, es como cuando tú tienes un papel en blanco y un lápiz en la mano, y dices, ay, ¿qué voy a hacer? Que es que, ay, luego lo va a ver mi madre o luego lo va a ver mis amigos y van a pensar que soy un imbécil, no sé qué y Bueno, tal y cual. Pues es que te tienes que meter en ese claro. dolor. Si tú te metes en ese dolor, algo ocurre. Pero si empiezas a dibujar así como, uy, venga, voy a hacerlo súper bien, Mm, ¿sabes? Entonces cuando te dicen, uy, no está demasiado bien, eso duele muchísimo, ese dolor sí. duele muchísimo porque estás en la vibración del dolor. Entonces, bueno, yo siempre trabajo respecto a ir a entender, porque eso también hay que entender y hay que aprender a hacerlo, es de meterte en el dolor. Mm. Pues Monoperro, ¿te acuerdas? Ya hace un año que tuvimos la última conversación. Yo voy a Así, seguir. no me digas, no me Yo digas. si, Uf, si la vida me sigue dando la oportunidad yo pensaba que de... había sido hace 2 meses. Sí, 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 es que como no existe el tiempo, pues Ya, entonces, Dios mío. o el tiempo se percibe de manera distinta cuando estás existiendo de esta Total. manera. La última pregunta que te dice la otra vez, que, bueno, ¿qué es para ti? ¿Cómo has vivido este tiempo de soledad? ¿Cómo has experimentado tu soledad? Y me dijiste, bueno, prestaré atención. Voy a Ah, ver si has hecho los deberes bien. Bueno, cuéntame lo que quieras, sí, que sería hacer los deberes bien también. sí. O sea, la pregunta es que Sí, cómo he ¿qué tal? vivido. ¿Cómo has experimentado tu espacio de soledad, tu espacio de vacío? Porque estoy haciendo también lo posible para que se comprenda cada vez más la soledad como ese espacio de creación y de creatividad. Que una Mm, vez tú conoces tu propio vacío interior, bueno, pues sí, te va a llevar a ciertas gincanas internas hasta conseguir habitarlo claro. de una manera que digas, oye tú, pues mira, ni tan mal, ni tan mal. Cambiará quizás, esta mañana a mí me pasa, iba paseando, digo, oh, me ha cambiado ya algo de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo has experimentado tu espacio de soledad, de vacío? ¿Qué has aprendido? Pues bueno, ya te digo que yo como no tengo método y voy un poco así al día, entonces cuando pienso que todo se está estabilizando, de repente pues la vida lo mueve todo y entonces tengo la sensación esa de estar siempre como en movimiento. Eh, eh, y bueno, pues entonces al final, ¿qué pasa? Que para mí digamos, la soledad en la que y el vacío es bueno, siempre tiene que ver con mis momentos de estar haciendo cosas, de crear, ¿no? De producir cosas. Y, y realmente, a ver, o sea, hay muchas veces que lo llevo muy mal. Sí, Hay veces que lo llevo muy mal porque me cuesta mucho, no me concentro, estoy muy de tal. Y entonces ahí es cuando yo, eh, pues lo que hago es tratarme con amor, o sea, tratarme con cariño. Como cuando un niño está ahí que está pegando a otros y no sé qué y tal y cual. Y tú desde fuera lo quieres matar, pero sabes que lo que necesitas es que le contengas. claro. Y yo a veces me pasa eso, ¿no? Como que a veces lo que he aprendido es que yo necesito como contenerme a mí bueno, desde mi autoridad, ¿no? Como decir, venga, salte, toma el sol, no pasa nada, no, vamos a dejarlo.
no pasa nada aunque pierdas esta semana y pases a la siguiente, ¿sabes? Como, no sé, y un poco eso es lo que me permite, digamos, estar en el presente y no entrar en la locura, ¿sabes? Es O sea decir, que bueno, este habría sido como tu aprendizaje de tu espacio de soledad, de vacío, de tratarte con ternura en los momentos cuando la creatividad no viene o no es como a ti te gustaría. claro, o cuando las cosas tú, y por mucho que las intentas hacer, no salen porque, bueno, a veces no sabes por qué. A veces yo creo que muchas veces pasa que hay cosas que son malas y hay cosas que también son buenas. Es como si no pudieras salir de tu casa y dices, ay, no puedo salir de casa, no puedo salir de casa, y en ese momento pues te hubieras librado de un accidente o algo así. Pero claro, eso nunca lo podrás saber, ¿no? Claro. Pero también tienes que tener como esa fe de que hay algo que no sé, hay algo que está ahí y que es bueno, ¿sabes? Y que te protege, ¿sabes? Entonces yo hay veces que digo, mira, si esto no está saliendo ahora, pues ya le encontraré el sentido o seguramente tenga un sentido que ahora no entiendo, ¿sabes? Pues Pero Monoperro, eso, sí. gracias siempre por tu cariño, de verdad, yo te tengo como un cariño muy, muy grande. Solamente te conozco de las conversaciones que hemos tenido Claro, por bueno, pues aquí, ya, pero no sé, ya te digo, te tengo un cariño entonces, muy, muy grande. bueno, pues igualmente, la verdad, muchas gracias, te ¿Hay agradezco algo que te mucho la... gustaría añadir? ¿Algo que te gustaría regalar? No, simplemente que estoy, nada, muy agradecido, porque si al final yo me siento muy agradecido que la gente, o sea, que haya personas que les interese lo que digo, o sea, o que ni siquiera que escuchen lo que digo y que me hagan, o sea, como que, bueno, jueguen conmigo. La verdad es que estoy muy agradecido por eso. Qué bien, pues gracias por jugar. Me parece Un gusto. un gran regalo.